Al momento de yo encender mi control, ya el módulo tiene alimentación, lo detectó de manera instantánea, mi gente, y miren, ya, súper bien, súper bien. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Por fin ha llegado el día que aprenderemos a colocarle un módulo Bluetooth a nuestra consola PlayStation 2. Pero no se preocupen, que no es que sea solamente compatible con la PlayStation 2 Slim. Mi gente, desde ya les digo, este tutorial es totalmente compatible con todas las versiones de PlayStation 2, desde la 70.000 hasta la 90.000, y eso sin contar que también es compatible con todas las PlayStation 2 Fat, que estoy esperando un módulo de disco duro para un futuro video. Y el día de hoy aprenderemos a colocarle un módulo integrado para aquellas personas que tengan un control como este. Escuchen. Uy, les suena todo, suena como cama de recién casado. Ok, eso más adelante haremos video. El día de hoy aprenderemos a colocarle un módulo tanto de manera externa como interna para poder sincronizar todo tipo de controles vía Bluetooth. Control de PlayStation 4, control de... Esto sería... Imagínense que esto es un control de Nintendo Switch, control de Wii Motion, control de Xbox 360 Slim, controles Joy-Con, absolutamente todo tipo de controles como los que estoy mostrando en pantalla, que tengan comunicación Bluetooth. Hasta los controles genéricos que venden para celular o para computador son compatibles. Como les dije, este video tendrá una parte inicial y una parte final en la cual haremos esta modificación sin destapar nuestra consola, colocándola directamente a nuestro conector sin necesidad de quitar un solo tornillo, soldando nuestro conectorcito de manera externa para que ustedes hagan la prueba, entiendan cómo funcionan, vean si es compatible totalmente con el control que ustedes tienen en casa. Y la segunda parte de este video, que se encuentra dentro de este mismo, no crea que son dos, vamos a soldarlo de manera interna. Así que rápidamente vamos a mostrar en pantalla quién merece todo el crédito de este proyecto, y es nuestro amigo DarkCloud, que es la persona detrás de toda esta genialidad de videos que nos permitirá colocarle controles inalámbricos a varias consolas. Ya he pasado por el canal justamente colocándole control inalámbrico Bluetooth a nuestra querida Sega Dreamcast, a nuestra querida Nintendo 64, también es compatible con la Sega Genesis, con la Super Nintendo, con la... se me olvidó todo. Y la PlayStation 1, todo lo que se imaginen van a poderlo hacerlo compatible. Así que por favor no olviden visitar, agradecerle en su Twitter, visitar su GitHub y ver el proyecto que está apareciendo en pantalla, que es justamente el proyecto oficial de Blue Retro, en el cual aprenderemos a hacer todo esto el día de hoy. El diagrama original para poder comprender la instalación de nuestra querida PlayStation 2 es el que están viendo en pantalla. Es el diagrama totalmente técnico, explicativo y muy profesional de parte de nuestro amigo DarkCloud. Pero como ustedes lo saben, yo no soy experto en el tema, así que lo he tratado de simplificar un poco para que sea más fácil de entender para personas como yo, y yo soy un como yo, que obviamente podrán descargar en la descripción de este video. En este diagrama tenemos tanto cómo se ven los conectores de la manera frontal como está en nuestra consola, a cómo se ven en nuestro cable, para que entendamos de manera fácil y correcta cada uno de los pines que vamos a utilizar, cuáles son las entradas y cuáles son los conectores o los pines según el color, para que nos entendamos mucho más fácil, mi gente. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es comprar un pequeño módulo ESP32. Este módulo ESP32 fue patrocinado por el amigo Patreon que está apareciendo acá en pantalla, que es el que le permitió hacer este video. Por favor, si pueden apoyar el canal mediante Patreon, les dejo el enlace en pantalla para que le den una pequeña ayudita al canal para todo este tipo de proyectos, mi gente. Yo tuviera economía para estar comprando miles de esos proyectos, ya hubieran salido esos videos hace años, pero como cada cosita de estas requiere ayuda de ustedes, pues los espero en patreon.com/YaCaraColombia. Bueno, mi gente, vamos a entender desde ya que existen variaciones de nuestro ESP32. Este ESP32 es el de 30 pines, también les va a funcionar el de 32, 34 pines. Tienen que fijarse es en el pin out, en las letricas que están apareciendo acá, en cada uno de los pines que vamos a soldar, ya que vamos a identificar esos numeritos, esas letricas, y son las que usaremos para poder sacar adelante nuestro proyecto. Como les dije, vamos a hacerlo primero con un simple control, con un simple cablecito. Este es de un
control que estaba más dañado que este, corté el cable y ya de aquí estoy listo para poder soldarlo en nuestro proyecto. Como les dije, sin quitar un solo tornillo. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro computador, programar nuestro querido ESP32. Es demasiado fácil, solo tendremos que programarlo una vez y más adelante podremos acceder a él mediante Bluetooth, sea desde nuestro computador o nuestro teléfono celular. Así que vamos al siguiente paso, a nuestro computador. Y bueno, mi gente, lo primero que tenemos que hacer es visitar el GitHub de nuestro amigo DarkCloud y entrar al repositorio BlueRetro. Aquí encontraremos toda la documentación del proyecto, una wiki supremamente informativa donde ustedes van a poder comprender el porqué y cómo funciona todo este hermoso proyecto. Podrán resolver algunos asuntos que pueden ser de la mano de nuestro amigo DarkCloud o varias personas que están siguiendo muy de cerca este proyecto. Así que por favor denle una ojeada al GitHub de nuestro amigo DarkCloud. Pero si no se quieren complicar, solamente vamos acá a la pestañita derecha, bueno, al lado derecho de nuestra pantalla y vamos a entrar a la pestaña que dice Releases. Vamos a encontrar acá la versión más reciente y siempre vamos a descargar la más reciente. En el caso de este video o al momento de la grabación de este video tenemos la versión 1.2. Vamos a bajar hasta la pestañita que dice Assets, porque le digo todo pestaña hoy. Vamos a encontrar acá la versión 1.2 zip. No vamos a descargar el código fuente, no. Vamos a descargar la versión que se encuentra acá, 1.2, así que 1.2 zip. Lo descargamos, no tarda absolutamente nada y listo, mi gente. Ya no tenemos que hacer nada más acá de la página de nuestro amigo DarkCloud. Ahora vamos a entrar al enlace que está apareciendo en pantalla, la página de Espressif, donde está la herramienta para poder programar nuestro querido ESP32. Vamos a bajar simplemente hasta donde dice Flash Download Tools. Así de fácil, mi gente. Simplemente le vamos a decir acá descargar. Vemos que tampoco tarda nada. Ahora sí vamos a preparar nuestra querida descarga. Como estamos viendo, a la izquierda de mi pantalla he creado una carpetita en el disco local C llamada BlueRetro. Esto me sirve para poder entender fácilmente dónde están mis archivitos. Voy a arrastrar mi descarga tanto del Flash Download Tools como la versión actual del BlueRetro, quedando de esta manera, mi gente. Vamos a proceder a descomprimir nuestra descarga, así que simplemente clic derecho, vamos a extraer acá nuestra descarga del Flash Download Tools y haremos exactamente lo mismo con la versión más reciente del BlueRetro. Clic derecho, extraer. Listo, de esta manera tendremos dos carpetas con nuestras dos descargas. Voy a eliminar los archivos descargados para no tener inconveniente. Voy a cerrar acá mi navegador de internet ya que no lo vamos a usar, mi gente. Vamos a entender lo siguiente. Tengo acá al lado izquierdo y derecho mi misma carpeta BlueRetro, ¿cierto? Solamente porque quiero mostrarles algo. Vamos a entrar a la carpeta de nuestra descarga de BlueRetro y vamos a encontrar acá varios archivos que vamos a identificar y vamos a usar en el siguiente paso en nuestro computador. El bootloader, la tabla de particiones y el archivito que queremos grabar conocido como payload en nuestro querido ESP32. Acá tenemos para diferentes consolas, la 3DO, la CDI, la GameCube, la Dreamcast, Genesis, Nintendo 64, Super Nintendo. Por acá vamos a ubicar donde está la de PlayStation 1. De pronto en un futuro solo tengamos un archivito universal, pero eso lo veremos más adelante. Listo. Vamos únicamente a enfocarnos en lo siguiente. Vamos a abrir antes que nada nuestra carpetita de Flash Download Tool. Vamos a abrirla y dentro encontraremos un programita llamado Flash Download Tool. Simplemente lo vamos a ejecutar como administrador. Así que clic derecho, ejecutar como administrador. Al momento de que abramos nuestro programa, nos va a aparecer acá el tipo de chip que vamos a programar. Por favor, no se equivoquen que a mí me pasó al comienzo y seleccionar acá el ESP8266. Vamos a darle clic y vamos a seleccionar el ESP32. No importa que ustedes tengan el ESP32 o el ESP32S, siempre vamos a seleccionar ESP32. Listo, mi gente. Dejamos en modo de trabajo, Develop y le decimos OK. Listo. Nos abrirá esta pestañita de LSP Download Tool. Simplemente para que se vea más bonito y fácil de entender, voy a acomodar acá en cámara rápida mi pantalla de lock y mi pantalla del programita.
Y listo, mi gente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerda lo que les dije al principio, que vamos a usar tres partes de nuestra descarga: el bootloader, la tabla de particiones y el payload. Vamos a hacer eso mismo en los tres primeros cuadritos de nuestro programa. Así que le damos clic acá a donde están los tres puntos del primer cuadrito. Iremos a nuestra carpeta de descarga. Ven acá, disco local C, Blue Retro. Iremos a nuestra descarga, que en este caso es la 1.2, y en el primer cuadrito cargaremos el bootloader. Así que abrimos la carpeta bootloader y cargamos el bootloader.bin. Listo, está la primera parte. Vamos con la segunda. Hacemos lo mismo, vamos a nuestra carpeta de descarga, recuerdan, Blue Retro 1.2, y vamos a la carpetita llamada Partition Table. Entramos y cargamos la Partition Table y ya, vamos por el segundo, mi gente, ya casi acabamos. Vamos por el tercero. Y recuerden que les dije que vamos a cargar un payload, que es el que refiere a nuestra consola. Pues volvemos a la misma carpeta de nuestra descarga, Blue Retro 1.2, y voy a buscar el del día de hoy. ¿Cuál es? PlayStation 1 y PlayStation 2. Recordemos que los controles de Play 2 sirven en PlayStation 1 y los de PlayStation 1 sirven en PlayStation 2. Así que seleccionamos Play 1 y Play 2, le damos acá abrir y ya, mi gente. Acá ahora tenemos que seleccionar cuáles usaremos de los tres que cargamos. Pues ¿cuáles? Todos. Marcamos las tres casillas, la número 1, la número 2 y la número 3, mi gente. Pero apareció en rojo. ¿Cómo lo solucionamos? Simplemente en el primer cuadrito vamos a colocar 0x1000. 1, 2, 3, perfecto. En el segundo cuadrito vamos a colocar 0x8000. Y en el tercer cuadrito, mi gente, 0x10000. 1, 2, 3. Listo. Tan fácil de hacer como colocar esos tres numeritos, 1000, 8000 y 10000. Ahora configuramos nuestro SPI Flash Config. En velocidad tiene que estar en 40 MHz. En SPI Mode vamos a dejarlo en DIO. Acá donde está esta casillita marcada como dot, not, change bin, vamos a desmarcarla, mi gente. Tiene que quedar desmarcada. Y acá solo nos falta ahora la velocidad de escritura. La vamos a cambiar de 115.200 a 921.600. ¿Listo? Ahora vamos a ver que en mi puerto COM, en mi computador, no tengo nada conectado con un puerto COM. Si ustedes aún no han conectado su módulo SP32 y les detecta algún puerto COM, tengan nota de cuál es el número que les detecta. Ahora sí, vamos a conectar nuestro módulo. Lo conectamos a nuestro computador. Por acá, normalito, suena, no hay ningún inconveniente. Si vuelvo a darle clic en COM, ha detectado otro COM. En mi caso, el COM 15. Si no lo detecta, mi gente, recuerden que en la publicación de este video van a encontrar el driver para que se lo detecte. La mayoría de computadores lo va a reconocer de manera automática. Listo. Con toda esta información lista, vemos que acá en nuestro log ya lo reconoció. Voy a decirle Start. Al darle clic al botón Start, vamos a ver que aparece acá Sync, o sea, se ha sincronizado nuestro programa con nuestro módulo, pero aún no empieza a grabar. Tan fácil como presionar durante 3 segundos nuestro botoncito que dice Boot. Lo mantenemos presionado, vemos la pantalla de nuestro computador y vemos que empieza a escribir, mi gente. Se llena acá nuestra barrita, tarda menos de 5 segundos y aparece Finish. Ya hemos terminado. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada con nuestro módulo en nuestro computador. Ahora sí ya podemos cerrar todas las aplicaciones de nuestro computador y continuar con nuestro proyecto. Y bueno, estamos de regreso, ya hemos programado nuestro módulo. Ahora vamos a requerir un cablecito de control de PlayStation 2 y como les dije hace un rato, también funciona el de PlayStation 1, ya que el pinout es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué hice yo? Corté este cable en aproximadamente 15 centímetros solamente para tener más facilidad al momento de trabajarlo, mi gente. Ahora lo que tenemos que hacer es, obviamente, con el diagrama que yo he dejado, que esta vez me quedó muy bonito, me gustó muchísimo, vamos a descargarlo y preferiblemente vamos a imprimirlo para poder entender de manera más simple nuestros pines y nuestro pinout. Recordemos que tal y como está acá en la imagen, esto que aparece acá en rojo son los pines como se ven de frente, mirando la consola de frente, ¿cierto? Y los pines, como están viendo el control, aparecen de esta manera, mi gente. Por eso es que para los controles, cuando los conectamos, se invierte el pin 1
que aparece acá a la derecha está acá totalmente invertido. Tengan eso muy presente al momento de medir cuáles son sus cablecitos. Ahora, tenemos que identificar según los colores de nuestro control cuál es el pin correspondiente acá, pero desde ya les digo, mi gente, no se fíen totalmente de los colores que están viendo aquí en pantalla. ¿Por qué? Porque el 90% de los controles que van a conseguir de PlayStation 2 y por ende pues sus cables son controles genéricos, el otro 3% son controles copias de los genéricos, así que los cables siempre van a tener colores totalmente diferentes. Por eso mismo, ustedes son los que van a tener que mirar cuáles son los colores correspondientes. Coloco mi multímetro en modo continuidad. ¿Qué es continuidad? Este simbolito que parece Wi-Fi y que cuando toco las dos puntitas va a sonar. De esta manera voy a empezar a medir los pines, en este caso los he marcado del 1 al 9 y nos damos cuenta que no usaremos ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 8. Ni en la instalación interna ni en la externa usaremos esos pines, solo usaremos el 1, 2, 6, 7 y 9. ¿Listo? Con eso totalmente presente yo igual voy a marcar los pines correspondientes, pero antes de comenzar quiero hacer una pequeña aclaración que de pronto les puede ayudar un poco. En la mayoría de controles de PlayStation 2 no van a tener el pin 8, no va a haber un palito ahí, no se compliquen. Al principio yo también pensé que era el cable que yo había conseguí un segundo cable y también le faltaba ese puntito, así que el punto INT no está en el conector y no se preocupen, tampoco lo usaremos. Listo. ¿Cómo hacemos entonces? Coloco una de las puntas de mi multímetro o polímetro y voy a empezar a medir cuáles son mis cablecitos. Por ejemplo, mido acá, este no da, este no da, este no da. Por acá tengo este, café. Así que significa que mi punta número 1, en mi caso, es café. Voy a mirar mi segunda puntita, por acá me acomodo. Por acá siempre se me mueve este multímetro, es un poco más difícil de lo que ustedes creen. Vamos por acá, nuestro segundo, mido, por acá tenemos naranja, mi segundo cablecito, acá sería naranja. Mi tercer cablecito, no lo voy a usar, pero igual lo voy a identificar para saber cuáles voy a descartar más adelante. Mi tercer cablecito en este caso, por acá, mi tercer cablecito, empiezo a medir. Tenemos acá, el tercero para mí es el gris, que vuelvo y marco que no lo voy a usar. El cuarto, acá me muestra como tierra, así que voy a medir. Miramos acá, esta vez sí está, digamos, bien marcado de color, ya que lo reconoció como el cablecito negro. Es más complicado por la ubicación de los cables tan cerquita. Cable negro, en mi caso es tierra, negro, y tampoco lo voy a usar. El de 3.5 es el central, que en este caso es nuestro cablecito rojo. Entonces, rojo, y tampoco lo voy a usar, solo que los estoy marcando para identificarlos más adelante mucho más fácil. Nuestro sexto cable, en este caso, voy a empezar a medir, no los que ya he medido, sino los otros que me faltan. En este caso por acá, naranja, por acá tengo todos muy cerquita, mi gente. ¿Qué pasa? Por acá me dio continuidad con el amarillo, perfecto. El 6 sería amarillo, ya me quedan cada vez menos, así que nuestro séptimo cable, ya solo me quedan dos, viene siendo entre el azul y el verde. Entonces, el azul, justamente, estoy muy de buenas hoy. El 7 es el azul. El 8 ni siquiera yo tengo pin, así que no está acá. Y el 9, solamente por descarte, el último cable que me falta es el verde. Listo. Entonces, ¿cuáles no voy a usar yo? No voy a usar el gris. No voy a usar el negro. Por acá, No voy a usar el rojo. De esta manera únicamente usaré el café, el naranja, el amarillo, el azul y el verde. Solamente 5 cablecitos. Para que no nos enredemos, yo voy a cortar los 3 restantes, ¿cierto? Listo.
solamente tengo 5 cablecitos para soldar, los mismos 5 que estamos viendo acá. Se dan cuenta que también he marcado el diagrama con los pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, de los cuales usaremos solamente los que tienen letras. Y para que no nos confundamos, vamos a ver acá que lo he marcado con letras, pero no empezaré con la letra número A, porque esa es para el control 2. Empezaré con la letra F hasta la J, que es la correspondiente al control 1. ¿Listo? Vamos a agarrar nuestro módulo y vamos a empezar. Si nuestro pin 1 es el de acá, ¿cuál color me corresponde? El café. Así que voy a ver mi punto F, voy a buscarlo por acá. F me dice que GPIO 19. Así que voy con mi punto café, voy a soldarlo justamente en mi punto GPIO 19, que por acá lo tengo. GPIO 19. Café GPIO 19. Listo. Nuestro segundo punto, el G, ¿cuál sería? Naranja. G, vamos a buscarlo. G lo tenemos a la izquierda. GPIO 32, que sería naranja. Así que ubicamos por acá el GPIO 32, le colocamos un puntito de estaño. GPIO 32 sería el naranja. Vamos a soldarlo por acá. GPIO 32. Muy bien. Ahora, nuestro 3, 4 y 5 no lo usaremos. El siguiente es el 6, que es el H. 6H amarillo. ¿Dónde está el H? GPIO 34, justamente por aquí cerquitica. El GPIO 34, por acá. GPIO 34, dijimos que era amarillo. GPIO 34. Muy bien. ¿Sigue cuál? El I. El I es el 7. 7 azul I. El I lo tenemos acá. GPIO 33. Cerquitica, cerquitica de todos los que estamos soldando. ¿Sí estoy grabando? Sí. Ay, supiera mi gente. Y 7 azul. Y 7 azul. GPIO 33. Mi gente, el último de los 5 cables. El verde. Pin 9 marcado con una J. La J la tenemos acá, al lado del primer punto que pusimos. Sería GPIO 21. Listo, entonces, un puntito de estaño. Punto verde. Y ya. Eso es todo. 5 cablecitos a nuestro módulo. Y ya tenemos nuestro lector externo de controles de Bluetooth para PlayStation 2. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña prueba en nuestra consola. Voy a alzar por acá todos mis cables. Voy a conectar rápidamente la consola justamente para ver si funciona. Listo. Como se dan cuenta, no he conectado todavía mi módulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo proyecto que hagamos de modificación nos pide que antes de hacer cualquier tipo de prueba para saber que nuestra consola está bien, voy a probarla con un control original. Mi gente, me lo agradecerán. Me ha pasado a mí a veces haciendo algún tipo de modificación, no me reconocía y lo que era que el conector no estaba funcionando, por eso este video se me alargó un tiempito más. Listo, vamos acá, este control original está funcionando. Ahora sí estoy preparado para probar mi módulo. Vamos a conectar el módulo, en este caso en el control 1. Recordemos que este módulo tal y como está podrá ser usado en control de PlayStation, en consola PlayStation 1 o en consola PlayStation 2. Voy a conectar el módulo, pero oh mi gente, ¿qué pasa? No enciende. Pues obviamente requerimos conectar nuestro cablecito USB. Lo bueno es que tanto la PlayStation 2 Slim como la PlayStation 2 Fat tienen acá puertos USB. Así que conectamos un cablecito USB normalito y vemos que nuestro LED se enciende, mi gente. Ya está. Ahora voy a agarrar un control, en este caso de PlayStation 4.
Para sincronizarlo, botón de Share y PlayStation al mismo tiempo, lo mantenemos presionado hasta que haga un parpadeo mucho más rápido. La consola está encendida, el módulo está encendido. Vamos a activar el modo de emparejamiento de nuestro control. Cuando empieza a parpadear así, se coloca azul, mi gente. Y ya estoy manejando mi sistema. Vamos a hacer una prueba rápido acá con un jueguito. Coloco mi memoria USB. Bueno, mía no, sino el de la donación del canal. Más adelante le hago video correspondiente. Simplemente voy a entrar acá a uno de los jueguitos. Y listo, mi gente, después de las 1872 preguntas que hace Devil May Cry para poder continuar una partida, vamos a probar nuestra PlayStation 2 totalmente wireless, con control Bluetooth. Como les dije, pueden sincronizar cualquier control que tenga funcionalidad de Bluetooth. Y ya en un momento les explico cómo conectarse a la consola, remapear controles, activar la vibración y absolutamente todo. Quiero que vean que tanto con el control de PlayStation 4 como el de Xbox One no tenemos absolutamente nada de latencia. La única latencia que yo he sentido ha sido con Control Pro de Nintendo Switch. De resto, las funciones para mí en las consolas que he probado no he tenido ningún tipo de latencia y la funcionalidad es hermosa, mi gente, ya. Entonces, pues ya saben, esta ha sido la primera parte del proyecto, porque en esta primera parte aprendimos a hacer esto, a conectar nuestro control en su primera manera, que era de manera externa. No quitamos un solo tornillo de nuestra consola. Si tienen su consola totalmente original y nunca la han abierto, pueden hacerlo sin tener que abrirla y únicamente soldando 5 cablecitos, gracias a nuestro querido diagrama y obviamente al creador de este proyecto. Ahora, si me quieren acompañar, en la siguiente parte del video aprenderemos a soldar de manera interna nuestro módulo para poder conectar nuestros controles sin necesidad de que sea de manera externa, y en este caso ya soldaremos los dos conectores, tanto del control 1 como del control 2, justamente para dejarlo ya el módulo de manera interna. Listo, ahora simplemente vamos a proceder con la instalación interna. Estamos de regreso con nuestra consola. Bueno, nuestra no, esta es de un suscriptor que me la trajo justamente para hacer pruebas, para colocarle el módulo interno. Así que rápidamente quito los tornillos. Y listo. Estamos dentro de nuestra consolita. Vale la pena decirles que no es obligatorio que la consola tenga chip. Como se dieron cuenta, puede ser hecho con consolas originales, perdón. Y vamos a enfocarnos en nuestro diagrama, donde tenemos visto uno de los puertos USB, que es el que van a alimentar el puerto interno, y tenemos nuestros dos conectores. No importa el tipo de board, hay board más grande, hay board más pequeña, pero el pinout siempre será el mismo. Y ahora lo que yo voy a hacer es acomodar un cable de estos, cable ID, que me gusta tanto para trabajar, donde será fácil identificar cuál es el pin número 1, que usaré siempre como cable de voltaje para que sea más fácil de identificar, y voy a acomodarlo de tal manera que según mi consola, recordando que hay varias consolas diferentes, voy a acomodar este módulo más o menos en este espacio. Tengo un espacio que puede ser usado acá y no estorba. Cada consola es diferente y tendrán que aprender dónde ubicar su módulo. Listo. Entonces, según mi consolita, voy a voltearla. Voy a acomodar este cable. En total son 5 por cada control. ¿Recuerdan? 5 por cada control y 2 de voltaje. En total vamos a preparar nuestros 12 cables, en los cuales voy a dejarlos más o menos de esta distancia. Así que, como les he mostrado todas las veces, mi gente, vamos a prepararlos pensando en el lugar que yo voy a usar. El más largo, en mi caso, va a ser el último de los cables. Y los dos primeros van a estar hasta aquí. Y según esto, empiezo a preparar todos mis cablecitos. Obviamente esto lo hago en cámara rápida.
Listo. Un poco tedioso, pero a futuro me lo van a agradecer. Y es preparar siempre los puntitos que vamos a soldar. Eso mismo aplico con los puntos que voy a soldar aquí en mi conector, en mi consola. Ya que cuando los puntos están bien hidratados y cuando están bien marcaditos ya con estaño, es mucho más fácil trabajar en ellos. Cuando tanto el cable como el punto donde vamos a soldar están sin estaño, o este estaño de fábrica que es muy antiguo, y si es después del 2007 ya no tiene plomo, pues obviamente va a ser mucho más difícil. Entonces miren, mientras yo hablé acá con ustedes, ya preparé los primeros puntos de lo que sería mi control número 1. Hacemos esto mismo con el control número 2, siguiendo las letricas. Obviamente solamente voy a estañar, solo voy a estañar los puntos que voy a usar. No gastaré tiempo en estañar los puntos que no voy a usar. Y acá, en el puerto USB, voy a estañar los dos puntitos, mi gente. Listo. Así de fácil. Entonces, yo tomaré este cable rojo, o sea, esta línea roja, este cable en este orden, tomando los dos primeros como voltaje y tierra. Y a partir del tercer cable, los ubicaré como A, B, C, D, E, F, G, H y J. De tal manera como estamos acá, desde la A hasta la J. De esa manera va a ser mucho más fácil soldarlos del otro lado sin necesidad de estar verificando el diagrama cada 3 segundos. Así que miren, voy a empezar desde el extremo, vendría siendo J, el cable número 12. El cable número 11 vendría siendo I. Por acá voy a soldarlo. Miren. El cable número 10 vendría siendo H. Miren, qué bien. 5, 4 y 3 no se usan. El cable número 9 vendría siendo G. El cable número 8 vendría siendo F. Miren, ya soldé los primeros 5 y ni se sintieron. El cable número 7 vendría siendo E. El cable número 6 vendría siendo D. Este está un poquitico largo, voy a cortarlo. El cable número 5 sería C. El cable número 4 sería B. Y el cable número 3 sería A. Miren, por eso acomodé los cables de esa manera. Ahora, mi cable número 2 sería tierra. Está acá. Y mi cable número 1, que está marcado como rojo, voy a dejarlo como alimentación de voltaje. Miren esto, mi gente. Miren, puedo doblar esto para acá, siempre teniendo cuidado que no quede pisado a través de un tornillo. Miren acá, puedo acomodar este cablecito, digamos, por acá. Ya depende de ustedes, de su consola, de su instalación, de su diagrama. Miren, lo separo y el cable puedo voltearlo y ya puedo identificar todos mis cables sin necesidad de estar revisando uno por uno, ya que sé que el rojo va a ser voltaje, el segundo tierra y ahí en adelante sería A, B, C hasta la J. Ok, ya estamos listos para soldar con nuestro pequeño módulo. Usaré el mismo módulo, voy a quitarle el cablecito que le acabé de colocar. Y voy a soldar siguiendo el diagrama que tengo aquí en pantalla, ¿cierto? Empezaré en el orden que me quede más fácil. Si quiero empezar por la última letra, J, por ejemplo, vamos a buscar dónde está J. J es GPIO 21. Entonces, GPIO 21, por acá lo tenemos. GPIO 21. El que sigue es I, y lo tenemos por acá a este lado.
y viene siendo GPIO 33. Miren, estoy tomando el mismo orden los cables y es demasiado fácil. GPIO 33. Listo, el siguiente ¿cuál es? H. H viene siendo GPIO 34. Miren acá, GPIO 34. Por acá está GPIO 34. El siguiente viene siendo G. G ¿cuál es? GPIO 32. GPIO 32. Y el F está a este lado. Vendría siendo GPIO 19. Miren, no he enredado los cables. Sigo en el mismo orden. GPIO 19. ¿Listo? ¿Cuál sigue? E. ¿Dónde está E? E, GPIO 25. Damos la vuelta. Por acá. GPIO 25. ¿Sigue cuál? D. ¿D cuál es? D, GPIO 26. Ahí está cerquitita. ¿Ven que ni siquiera tengo que voltear mi tarjeta y estar verificando punto por punto? C. Viene estando a este lado. GPIO 5. Así que C. GPIO 5. Acá lo tenemos. Listo. B. B lo tenemos a este lado. GPIO 27. GPIO 27. Por acá está. Miren. Nos queda A. GPIO 22. Lo tenemos por acá. Arribita. GPIO 22. Mi gente. Nos queda, ahora sí, tierra y voltaje. Recordemos que hay que soldarlos en BIN, acá a la parte izquierda. Tierra y mi cablecito rojo que está marcado vendría siendo voltaje 5 voltios. Y mi gente, tómense un momento para verificar los puntos, que ninguno esté suelto. Si lo hicieron de esta manera, ¿ven lo fácil? Mis consejos, aunque parecen tediosos, ayudan mucho en la aplicación final. Preparar cada uno de los cablecitos, la longitud de cada uno de los cables. Todo nos va a funcionar siempre si lo hacemos con mucho cuidado. Vuelvo a colocar mi tarjetita. Como les digo, dependiendo del proyecto o la board que ustedes hayan usado, la ubicación va a ser diferente. Tenemos espacio. Muchas de estas consolas PlayStation 2 ya no usan el lente porque ya es muy viejo o no funciona. Pues acá podemos colocar nuestro módulo donde estaba nuestra unidad lectora. En este caso, solamente tendrán cuidado, sea cual sea la board que hayan usado, en que el cable no quede atravesando alguno de los tornillos. Tengan mucho cuidado con eso. Y si es necesario, no colocarle tornillo donde está pasando un cable y no pudieron acomodarlo en otra ubicación. Listo. Antes de colocar tornillos, voy a colocar acá todas mis cintas, todos los flex. Listo. Miren acá. Todo muy bien. Vamos a colocar el ventiladorcito. Traten de nunca hacer pruebas sin ventilador. Listo, vamos a hacer nuestra primera prueba. El módulo ya está interno. Ya verificamos todos nuestros pines. Ahora sí conectamos nuestra consola. Voy a encender la consola. Y ya como teníamos nuestro control de PlayStation 4 sincronizado, al momento de yo encender mi control, ya el módulo tiene alimentación. Lo detectó de manera instantánea, mi gente. Y miren, ya. Súper bien, súper bien. Vamos ahora a colocar rápido un jueguito y vamos a sincronizar nuestro segundo control y probamos con un jueguito. Así que rápidamente voy a entrar a un juego. Y listo, mi gente.
Ya estamos en un jueguito. Coloqué en modo versus, pero ¿dónde está nuestro segundo control? Vamos ahora a sincronizar, en este caso, un control de Xbox One S. Estoy sincronizando. Esperamos un momentito. Aquí ha sincronizado, me toca apagarlo y prenderlo, no sé por qué. Y tenemos nuestro control número 2. A ver, vamos a seleccionar acá. Tenemos acá nuestra personaje. Bien, acá tenemos a este otro, Shenlong. Eso no era de Dragon Ball. Miren acá, nos convertimos en bestia. ¿Cómo me convertí en bestia? ¿Cómo me convertí en bestia? Ok, miren acá, conviértase. No sé. Ok, pero miren acá, tanto el control número 1 como el control número 2 funcionan sin ningún inconveniente, mi gente. Genial. Me encanta. Ahora sí, voy a mostrarles cómo conectarse al módulo, activar la vibración y el remapeo de controles ya para finalizar nuestro pequeño proyecto. Para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tener que apagar los controles que estén sincronizados con nuestra consola, o simplemente apagamos, esperamos unos segundos. En el caso del control de PlayStation 4, solamente después de 30 segundos de no detectar señal se apaga. Con el de Xbox mantenemos presionado el botón de inicio hasta que se apague. Con la consola totalmente apagada y sin ningún control conectado, esperando que este se apague rápido porque me puse a hablar, vamos a encender nuestra consola de tal manera que se alimente de corriente nuestro módulo. Solamente con que se alimente de corriente nuestro módulo es más que suficiente. Ahora, nos dirigimos a nuestro computador y vamos a la página que está apareciendo en pantalla, bluretro.io. Esto lo podemos hacer desde nuestro celular, lo podremos hacer desde nuestro computador, desde cualquier tipo de acceso que tengamos cerca a nuestro módulo Bluetooth. Vamos a entrar a la primera pestaña que dice Blue Retro Advanced Config y nos vamos a conectar a nuestro control, a nuestro módulo controlador. Recordemos que no debe haber ningún control conectado a nuestro módulo. Le damos acá a conectar Blue Retro. Lo va a detectar Blue Retro, nos emparejamos. Y listo, mi gente, entramos. Lo primero que tenemos que hacer, recomendado en la opción de System, voy a entrar a donde dice PlayStation, o sea, PSX, que significa PlayStation 1 o PlayStation 2. Listo. Tipo de gamepad en modo. Vamos a seleccionar primero el output número 1 y acá en accesorios voy a colocar Rumble. Le digo guardar. Voy a nuestro output número 2, nuestro control número 2. Voy a accesorios y le digo Rumble. Le digo guardar. Acá en esta pestañita de mapping podemos remapear nuestros controles, cambiar el punto muerto de las palancas, cambiar nuestros botones, intercambiarlos, el D-pad, los análogos, las funciones según el control que queramos. Si estamos usando un control de Xbox 360, colocamos acá Source Label, puede ser por acá donde está Xbox One, perdón, yo siempre digo Xbox 360, y en Destination Label va a ser el de PlayStation 2 o PlayStation 1, que es exactamente lo mismo. Entonces acá podremos remapear los controles para entender más fácil. Nuestro botón R3, a cuál se va a habilitar, nuestro botón de Xbox, a cuál se va a habilitar. Todo este tipo de cosas podemos modificarlas y al final simplemente le damos acá al botoncito que dice Save. Listo, ya con estos cambios vuelvo a desconectar mi módulo. Vuelvo a prender mi consola. Voy a colocarle de una vez la memoria y la otra memoria USB para cargar los jueguitos, y en cámara rápida volvemos a entrar a un juego que en esta ocasión ojalá pues nos vibre para demostrar la vibración de nuestro control. Entonces, como ven, se sincroniza de manera automática. Si enciendo el segundo control, se sincroniza de manera automática y ya podemos ejecutar nuestro OTP, y en cámara rápida voy a colocar nuevamente un jueguito. Y listo, mi gente, como estamos viendo,
De nuevo, ya está funcionando. La vibración es demasiado suave, casi imperceptible. Yo creo que eso tiene que ver con el juego más que con la configuración que ya le hicimos en nuestro querido Blue Retro. Tenemos respuesta, todo funciona correctamente y listo, mi gente, hemos terminado. Rápidamente voy a armar la consola, verificando que nuestro módulo no se encuentre por acá atravesado. No le voy a colocar tornillo acá, porque por acá ha pasado un cable muy cerca y no me quiero arriesgar. Simplemente voy a colocar nuestra tapa superior, siempre con las PlayStation 2 Slim. Tengan cuidado con el botón de encendido. Antes de colocar tornillos, verifiquen que haga clip. Y ahora sí colocamos todos nuestros tornillos. Y entonces, mi gente, ay, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me fascina, me enloquece. Vamos a encender nuestra consola. Por última vez, nuestro control estaba prendido, entonces lo va a detectar primero, de manera automática. En este caso, el de Xbox One S. Vuelvo rápido, coloco acá un jueguito en cámara rápida, ya para despedirnos. Y listo, mi gente, estamos de regreso. El primer juego que probamos hace un instante. En este caso, el Devil May Cry 3, que juegazo. Yo recuerdo cuando lo jugué en PlayStation 2 en su época recién lanzadito. En este sí vibra un poquitico más fuerte. Vamos a ver si alcanza. Miren, no sé cómo se espera si me golpean. Vibra un poquitico más fuerte que el juego de Bloody Roar, pero por lo menos para que vean que la función de vibración quedó correctamente enlazada. No sé si en futuras actualizaciones eso se pueda optimizar, aumentarle la potencia de la vibración y para que lo usen para otras cochinadas, pero el día de hoy quedo totalmente contento. Eso sí, mi gente, a diferencia del proyecto de Nintendo 64, nos toca hacer lo mismo que hicimos con el de Dreamcast. Si queremos conectar los controles originales por cable, vamos a tener que colocar un pequeño interruptor que nos deshabilite la alimentación de corriente de nuestro querido módulo. Ya lo expliqué a profundidad en el video de Dreamcast que estoy mostrando acá en la parte superior de pantalla. Al final de ese video aprendimos cómo colocar un pequeño interruptor. No quise alargar más este video mostrando cómo colocarlo. Si me lo piden mucho en los comentarios, haré un video solamente para colocar un interruptor, pero no veo totalmente necesario. ¿Por qué no colocamos el interruptor? Porque a diferencia del control de Nintendo 64 o el control de Sega Dreamcast, no tenemos ningún tipo de artículo que conectemos mediante los controles. En el Dreamcast colocamos nuestra Visual Memory o colocamos una memoria normal. En nuestro 64 colocamos nuestro Transfer Pack, nuestro Memory Pack, pero en los controles de PlayStation 2 no tenemos ningún tipo de aditamento que se conecte por los controles. Así que yo creo que la gran mayoría de personas, voy a apagar este control y les muestro, la gran mayoría de personas que hagan la modificación van a dejarlo pues principalmente de manera totalmente inalámbrica, pero en el control se sincroniza instantáneamente y como es el primer control pues me lo detecta. ¡Oh, mi gente! Me encanta, esto es hermoso, esto es hermoso, esto es hermoso. Cada vez me emociona más hacer estos videos, tanto para mí como para compartirlos con ustedes. Vamos a ver, Devil May Cry es muy demorado, Dios mío. Apúrale, 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 que apúrale, que le apure. Ok, miren acá. Ahí está, este vibra un poquitico más fuerte, miren acá. No se siente mucho, pero al momento de disparar sí se siente más fuerte la vibración. Ah, pero me encanta, golpéame, golpéame, azótame, azótame. Va a vibrar suavecito, pero vibra. Entonces pues ya saben, si les gustó este pequeño video, el día de hoy aprendimos a instalarle un módulo interno a nuestra consola PlayStation 2, en la cual podremos sincronizar múltiples controles, incluyendo el de Wii, que sería totalmente inútil porque nos quedan muy poquiticos botones, el control de Nintendo Switch Pro, el Joy-Con, el de PlayStation 4, y para el de PlayStation 3 tengo pensado, cuando termine la saga de videos de módulos, mostrarles cómo sincronizar el de Play 3, ya que requerimos un computador para hacer el primer
primer emparejamiento. Pero el día de hoy le dimos una nueva vida a nuestras consolas gracias a nuestro amigo Dark Cloud, el creador de este proyecto. Yo solo me encargué de hacer una versión propia del diseño, explicarles a ustedes cómo identificar los puntos, darles mis consejos acerca de soldadura y de cómo aplicarla con nuestra consola y hacer una instalación supremamente reducida, simplificada y sin complicarnos tanto. Ya saben, si les gustó este video no olviden compartir ese contenido con todas las personas que les gusta el hermoso mundo de los videojuegos y la modificación de consolas, darles una segunda vida a nuestras consolas retro. Otra vez estoy disfónico, no sé por qué no se me quiere recuperar la voz y espero desee una ojeada por el canal, ver todo el contenido que hay por ahí. Hay demasiadas cosas, muchas consolas, mucha información, la página www.mundodecara.com y todo lo que conlleva estar en esta hermosa comunidad. Ya saben, si les gustó este video nos vemos en lo próximo, así que chao, chao.